Good morning. We're going to start with today's lesson. This is the equivalent to the exercises you're going to be working in the platform academic. Vamos a revisar la lección equivalente a esta semana. Corresponde al mismo tema con el que van a estar desarrollando los ejercicios en la plataforma de Academic. We're going to talk about the articles a, an, and the, using them in sentences and to describe people or objects. First of all, when we talk about a, there has to be a clear understanding. Cada vez que utilizamos dentro de una oración el artículo a, recordamos que la pronunciación no la tomamos como del fonema del abecedario, no vamos a decir a como corresponde a la letra. El artículo toma un fonema diferente y se pronuncia a. So, a equals one person or one thing. El artículo a corresponde a un solo objeto o a una sola persona. Let's check this example over here. You have like a little nice car over there. Yes. Lo que ustedes ven en el ejemplo, that's right, it's a car. So we have a first sentence, una primera oración, a car. A second example, una segunda oración, a small car, un carro pequeño. A small pink car, un carro rosa pequeño. Corresponde a la imagen que están viendo ustedes. Entonces, a, but in a different type of sentence, pero en una oración diferente, con el uso, en este caso, de un sustantivo, a car, un adjetivo de tamaño small, un adjetivo de color pink, a small pink car. We continue with this. When we talk a, one person or a thing, en este caso damos el ejemplo del artículo a hablando de una persona. What you have in the picture, it's a woman, una mujer, a woman, una mujer. A young woman, una joven mujer. A young woman, una joven mujer. A friendly young woman, una mujer, una joven agradable o una joven amigable mujer. So, we continue with the same idea. Continuamos con la misma idea. El uso del artículo a woman, a young woman, a friendly young woman. Where do we use the article on? El uso del artículo an lo vamos a utilizar y lo vamos a establecer antes de estos sonidos. A, E, I, O, and U. Remember, an apple. Si nosotros tomamos el fonema que corresponde a la letra A en el abecedario, identificamos el sonido A. Pero si te fijas en el ejemplo de la palabra manzana, la A suena como A, an apple, an apple. El sonido de la letra O en el abecedario suena como O. El sonido de la letra O en una palabra suena como O. O. So that's why we're going to say an orange, an orange. El sonido de la letra E en el abecedario suena como I. A, B, C, D, E. Pero el sonido de la letra E dentro de una palabra suena como E. Por eso también utilizamos el artículo an y decimos an eggplant. An eggplant.
A book. An interesting book. What is the difference over here? ¿Cuál es la diferencia entonces del artículo? En la primera oración, solamente tengo el artículo a porque la siguiente letra que inicia la palabra book es un sonido consonante, no es un sonido vocal. ¿Cuáles son los sonidos vocales? A, E, I, O, U. En este caso tengo a book. B, el sonido B de book no es un sonido vocal, es un sonido consonante. Si fuese el caso que yo agrego un adjetivo para decir un libro interesante, tendría que decir an interesting book. ¿Por qué cambia el uso del artículo an? Porque el sonido del adjetivo interesting comienza con I. An interesting book. Let's check that one. An animal. El sonido de la letra animal is A. So, an animal. Si utilizo el adjetivo pequeño y digo small, entonces reemplazo el sonido de animal, E, por el sonido de S, small. Elimino el uso del artículo an y utilizo el artículo a, porque el sonido S no es un sonido vocal, es un sonido consonante. Small animal. Take a look to this one. Give it a try. A or N. We have 4 sentences over here. What do you think it's going to be the possible answer? Tenemos 4 oraciones aquí. ¿Cuál crees que va a ser el uso correcto del artículo a o an? Te voy a pedir que copies las oraciones en tu libreta y respondas completando con el artículo a o an según tú lo creas conveniente. ¿Ok? Puedes pausar en este momento el video, puedes tomar nota de las oraciones, completarlas con el artículo que tú creas es el correcto y después continuamos para revisar las respuestas. Puedes pausarlo ahora. Continuamos entonces ya después que hayas hecho tu predicción y tus notas en la libreta. Tenemos el primer ejemplo. Do you have umbrella? Number 2. I'd like to buy hat, please. Number 3. I'll see you in hour. Number 4. UTL is university. What you will have to do, lo que tú tendrías que hacer es identificar entonces los sonidos que están antes de cada palabra. Al inicio, perdón. We have U, we have H, we have H, and we have U. Now, this gets a little complicated. Aquí se pone un poco más complicado porque la letra H hay ocasiones donde tiene un sonido como y hay ocasiones donde tiene un sonido que es en silencio, lo cual es el caso en esta oración. So, la palabra sombrero la pronunciamos hat, hat. La palabra hora la pronunciamos hour, hour. Aquí la H tiene un sonido, acá la H es silenciosa. Hat, hour, hour. Si la H es silenciosa, adopta el sonido de ¿cuál letra? De la O. Ao. ¿Qué predicción haces para cada una de estas oraciones? Do you have an umbrella or do you have an umbrella? I'd like to buy you a hat or I'd like to buy you an hat. I'll see you in an hour or I'll see you in an hour.
UTL is an university. UTL is a university. Let's check the examples. Do you have an umbrella? La respuesta correcta. I like to buy a hat, please. Fíjate bien cómo la H que es ruidosa anula el sonido de la A, entonces nos quedamos con el sonido hat. Por eso no utilizamos el artículo an. I'll see you in an hour. La H, si es silenciosa, adopta el sonido de la A, hour, y por lo tanto sí tenemos que usar el artículo an. En the sentence number 4 y la oración número 4, utiliza un ejemplo con algunas de las pocas palabras que rompen la regla del artículo a. Si ahorita revisábamos que el fonema a, e, i, o, y u son sonidos vocales y revisamos que antes de su sonido vocal tendrá que ir el artículo an. Entonces, ¿por qué en esta oración en la número 4 utilizamos el artículo a? Bueno, porque la palabra university, así como hay todas las excepciones en los idiomas, en el inglés dice que en university, por cuestión fonética, se tendrá que seguir utilizando a. Entonces, UTL es a university. Nunca vamos a encontrar un ejemplo de una oración, un texto donde se diga an university, an university. Este tipo de reglas fonéticas existen por la repetición de sonidos. Si te fijas, tenemos un sonido muy pronunciado en la palabra universidad del sonido N. University, university, university. Si doblamos ese sonido en el artículo an, es un poco más complicado pronunciarlo. An university. Trata de hacerlo conmigo y notarás lo complicado que es doblar el sonido. An university, an university. Por el contrario, si utilizas el artículo a, vas a decir a university, a university. Entonces, este tipo de reglas y excepciones existen para hacer el inglés un poco más práctico y para hacerlo más fluido. Okay? Let's move on. Remember, and before A, E, I, O, and U sounds. Recordando las excepciones de las que hemos hablado. También utilizamos el artículo a y an cuando nos queremos referir a ocupaciones, a trabajos, a empleos. La pregunta por excelencia para hablar de empleos es what do you do? ¿A qué te dedicas? What do you do? I am a teacher. What do you do? I am a student. What do you do? I am a doctor. What do you do? I am a soccer player. ¿Identificaste los artículos a en los ejemplos que acabo de pronunciar? What do you do? I am a teacher. What do you do? I am a student. What do you do? I am a doctor. What do you do? I am a soccer player. En los 4 ejemplos que di, utilicé el artículo a. I am a bus driver. What does she do? She's an electrician. Sonido consonante, sonido vocal. En sonido consonante, el uso del a. En sonido vocal, el uso de an. She's an electrician. Okay, let's go with the first activity. Revisamos entonces esta primera actividad. Let's go with the 2 possible options as well. All right, let's move on. Number 1.
Number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. What is the first thing you will have to do? Seguimos revisando entonces aquí lo que vamos a trabajar. A or an. Identifica los sonidos en la palabra que está después del uso del artículo. Identifica la palabra primero. Old, window, horse, airport, new, organization, university, hour, economic. Let's review the phonemes. Revisamos los sonidos en cada una de esas palabras. O, old, window, horse, airport, new, organization, university, hour. Ese es un sonido silencioso. La H es silenciosa. Y en esta última parte es economic. ¿Cuál es tu posible respuesta? A or an. Puedes pausar el video en este momento, puedes desarrollar la actividad en tu libreta y contestar cada una de las oraciones. Muy bien, terminaste ya de hacer tus predicciones. Vamos a revisar si tus respuestas son las correctas. Voy a leer la oración con la respuesta o con el artículo ya que se debe de utilizar. 1. An old book. A window. A horse. An airport. A new airport. An organization. A university. An hour. An economic problem. ¿Cuánto sacaste bien? Mine were all good. All right, check it out. Check your answers. Revisa tus respuestas. Continuamos con la actividad número 2. Seguimos con la misma tónica. Tus opciones son a or an. If you notice, si te fijas, estas son oraciones un poco más complejas. A dog is. A carrot is. Tennis is. A hammer is. Everest is. Jupiter is. A pier is. The Amazon is. A rose is. Talking about the previous activities, hablando de los temas posteriores, la pregunta primero es, ¿en qué tiempo estamos hablando de estas oraciones? ¿Cuál es esta forma de qué verbo? Correcto, es el verbo be. Example number 3. Ejemplo número 3. El tenis es
juego. Tennis is a game. Example number 6. Ejemplo número 6. Júpiter es planeta. Jupiter is a planet. Júpiter es un planeta. How can you complete the rest of the sentences? ¿Cómo puedes completar el resto de las oraciones? Puedes pausar el video en este momento igual y tomar nota de la actividad número 2. Can we check the sentences? ¿Podemos revisar los ejemplos? Let's check. A dog is a bird. A carrot is a vegetable. A hammer is a tool. Everest is a mountain. A pear is a fruit. The Amazon is a river. A rose is a flower. Cada uno de los sonidos que tenías al inicio de las palabras eran sonidos consonantes. Bird, vegetable, game, tool, mountain, planet, fruit, river, flower. All right, let's continue. Oh, I forgot that one. Se me olvidó esta número 10. A trumpet. Una trompeta es musical instrument. A trumpet is a musical instrument. Activity number 3. Occupations. Let's talk about that. Decíamos y dábamos unos ejemplos que el artículo a y an se utiliza también para hablar de profesiones. She is a dentist. Teacher. Photographer. Taxi driver. Electrician. Nurse. Interpreter. What are your predictions? ¿Cómo puedes completar esta actividad número 3? Parte de la evaluación de esta semana es que también tendrás que cargar las evidencias de la actividad 1, la actividad 2 y la actividad 3 realizadas en tu libreta de notas. Entonces espero que estés haciendo el trabajo junto conmigo. Now, you can pause the video right here. Puedes pausar el video nuevamente en esta parte, tomar nota de las oraciones y completarlas de acuerdo a tu criterio. A or an. La primerita, she's a dentist. El sonido D es un sonido que corresponde al A, E, I, O, U. No. Entonces utilizo el artículo a. Number 5. Electrician. El sonido A corresponde a uno de estos. Sí, corresponde al sonido E. Entonces digo, he is an electrician. Puedes pausar el video y realizar la actividad. This is activity number 3. All right, we continue. Let's check your possible ideas. He is a teacher. She is a photographer. She is a taxi driver. She is a nurse. And he is an interpreter.
Él es un intérprete, ella es una enfermera, él es un electricista, ella es una conductora de taxi, ella es una fotógrafa, él es un maestro, ella es una dentista. Perfect. Let's move on. Now, I want to show you these examples over here. What do you have on the screen? You have 1, 2, or 3. What are those? Are those animals? Are those cars? Are those people? That's right. There are windows. Ventanas. How many? ¿Cuántas tienes? 1, 2, and 3. Can you open a window? Take a look to the question. Pon mucha atención en la pregunta que está utilizando esta persona. Can you open a window? What is she saying that? ¿Por qué en la pregunta utilizará el fonema a, el artículo a? ¿Cuántas opciones tienes de ventana? 1, 2, and 3. Can you open a window? There are 3 windows here. Aquí hay 3 ventanas. Puede ser la 1, puede ser la 2 o puede ser la 3. Entonces, entendemos que el utilizar el artículo a dentro de una oración es para referirnos a una o más opciones. Can you open a window? Which one? Window 1, window 2 or window 3. Por eso lo dice acá en el ejemplo. Una ventana, a window, window 1, 2 or 3. Revisamos el mismo ejemplo con una sola. A, an, and the. Fíjate bien. Same lady, la misma señorita, hace la misma pregunta. Can you open the window? Can you open the? Artículo THE. Can you open the window? ¿Por qué utilizamos en esta misma pregunta solamente ahora el artículo the? THE, the. Well, that's because there is only one window. Solamente hay una sola ventana. Entendemos entonces que para una pregunta, cuando utilicemos el artículo the para hablar de un objeto, nos referimos al único objeto que existe en esa oración. Can you open the window? ¿Puedes abrir la ventana? Can you open a window? Puedes abrir una ventana, una de las 3. Acá solamente es un solo objeto. Por eso utilizamos el artículo the para hablar de objetos determinados, para hablar de objetos específicos. Y utilizamos el artículo a para hablar de un objeto o de una cosa. Pero no sabemos cuál. En este caso tenemos 3. ¿Ok? Diferencia entre el uso de utilizar the y utilizar el artículo a, an. Let's check this one. I have a dog. There are many dogs and I have one. Yo tengo un perro. Hay demasiados perros y yo tengo uno. I am going to take the dog for a walk. Voy a llevar al perro de paseo. El perro, the dog. ¿Cuál es ese perro? Es el mío. My dog. Okay? I'm going to take the dog for a walk. De entre todos los perros del mundo, yo tengo uno. I have a dog. El que yo tengo, yo lo voy a llevar de paseo. Por eso es the dog. Porque es
mi perro. Is there a dentist in Lerdo? ¿Hay algún dentista en Lerdo? ¿Hay un o una dentista en Lerdo? There are many dentists. Hay muchísimos dentistas. Pero ¿hay uno en Lerdo? I went to the dentist yesterday. Ayer fui al dentista. Pues ¿a cuál dentista? Al mío, al que está en Lerdo. Acá se pone un poco complicado. Is there a dentist in Lerdo? There are many dentists. Is there one here? I went to the dentist yesterday. The dentist es igual a my dentist. El dentista pues es al que yo voy, al que yo conozco. Entonces es un artículo determinado, por eso determina que es mi dentista, determina que es mi perro. The dog, the dentist. Monterrey is a beautiful city. Exacto. There are many beautiful cities. Hay también otras ciudades más bonitas o muy bonitas. Monterrey is one. Monterrey es una de ellas. Monterrey is a beautiful city. ¿Como cuáles? Like Paris, like London, como París, como Londres, como Villa Juárez, como el Ejido La Loma, como 6 de enero, como San Juan del Gallo. I don't know. Monterrey is a beautiful city. Pero solamente una ciudad es la capital de Nuevo León. ¿Cuál es esa ciudad? Monterrey. Monterrey is the capital of Nuevo León. There is only one capital of Nuevo León. Solamente hay una capital de Nuevo León. Esa es la ciudad de Monterrey. Por eso es Monterrey is the capital. Monterrey es la capital. Okay? Let's go with this one. What do you think are the possible options here? ¿Cuáles crees que sean las opciones aquí? Es un pequeño texto. Tienes 4 huecos y hay que completarlo con estos posibles artículos. A, an, or the. You can pause the video on this moment. Puedes pausar el video en este momento, tomar nota en tu libreta y responder el ejercicio como lo creas correcto. ¿Qué es lo primero que yo tendría que hacer aquí? ¿Debo de conocer forzosamente todo el vocabulario en inglés que tengo en el texto? Por supuesto que no. Tengo que identificar el tipo de actividad que estoy desarrollando. Estoy enfocado al uso de estos 3. A, an, the. Después de saber, tengo que identificar el sonido en cada una de las palabras donde le precede un artículo, le antecede un artículo. Fíjate bien, la palabra es sandwich, milkshake, sandwich, milkshake. I bought a sandwich and a milkshake. Yo compré un sándwich y una malteada. I bought, yo compré. I bought a sandwich and a milkshake. Compré un sándwich y una malteada. Una entre tantos de las que venden en muchísimos lados. Pero como ahora ya las compré, ya son mías. Entonces ya es the sandwich, que es mi sándwich. The sandwich was nice, but the milkshake was horrible. El sándwich estuvo bien, pero la malteada estuvo horrible. Antes de comprarlas utilizo el artículo a porque es un sándwich y una malteada. De cualquier lado, de McDonald's, de Sam's, de Walmart, no sé. De la Plaza del Lerdo, I don't know. Cuando ya lo compro digo the sandwich. The sandwich was nice, but the milkshake was horrible. Okay? I bought a sandwich and a milkshake.
The sandwich was nice, but the milkshake was horrible. The sandwich and the milkshake. Cuando utilizo el artículo definido the, estoy diciendo the sandwich, mi sandwich. The milkshake, mi malteada. We use the when it is clear which person or thing we mean. Utilizamos el artículo da cuando es muy claro a qué persona o a qué objeto nos referimos. Por ejemplo, the roof, el techo, the floor, el piso, the students, los estudiantes, the school, la escuela. Where are the students? ¿En dónde están los estudiantes? They are at the school. Ellos están en la escuela. The station, the airport, the bank, la estación, el aeropuerto, el banco de una ciudad o de una provincia. The door, the ceiling, the light, la puerta, el techo, la lámpara de una recámara. Okay, so el uso del artículo da es para objetos o personas que es claro a lo que nos referimos. Peter and Brian live in the same street. The same, la misma. Si te fijas nos dice que no digamos Peter and Brian live in same street. Tenemos que agregar el artículo the porque nos referimos que es la misma calle. Sabemos que es esa calle en específico. Otros ejemplos. The sun, the moon, the sky, the city, the country. Cuando nos referimos a sustantivos como el sol, la luna, el cielo, la ciudad y el país, utilizamos el artículo the. I live in the city. Nunca voy a decir I live in city. Tengo que pronunciar I live in the city. Cuando hable de la policía, de la fuerza aérea o del ejército, the police, the air force, the army. Cuando diga arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, the top, the bottom, the left, the right. ¿En qué situaciones muy específicas nunca vamos a utilizar el artículo definido de TH, de the? Cuando tengamos nombres de personas o lugares, siempre voy a decir I went to Torreón yesterday. Nunca voy a decir I went to the Torreón yesterday. Never, nunca. Nunca voy a decir the Paris. Nunca voy a decir el París. Voy a decir Paris. Nunca voy a decir the New York. Voy a decir New York. Nunca voy a decir the Gómez Palacio. Voy a decir Gómez Palacio. Entonces, en nombres de personas y de lugares, nunca utilizo el artículo the. Aquí está un ejemplo con nombre de persona. Yo vi a Ana la semana pasada. Es correcto. I saw the Anna last week. Incorrect. Cuando hable del desayuno, de la comida o de la cena. Breakfast, lunch and dinner. Es incorrecto decir I have the breakfast at 10 a.m. Yo desayuno a las 10 de la mañana. Days, months and years. Nunca voy a utilizar the con días, meses y años. My birthday is on the September. No, never. Okay, let's check it one more time. No vamos a utilizar el artículo THE con nombres de personas y lugares. I went to Torreón yesterday. Excelente. I went to the Torreón yesterday. No excelente. Está mal.
I saw Anna last week. Excellent. I saw Diana last week. No, excellent. Para referirnos a las partes de las comidas del día. Desayuno, comida y cena. Breakfast, lunch, and dinner. I have the breakfast at 10 a.m. Not correct. Dates, months, years. My birthday is on September. On that September. No, correct. Now, this is the final practice. Hasta ahorita en tu libreta deberías tener la actividad 1, 2 y 3 ya contestadas en tu libreta. Y vamos a hacer esta práctica. Esto no es necesario que lo anotes. Vamos a practicarlo juntos. Primera oración. Es una pregunta. Can you open door, please? Fíjate bien. La pregunta te está dando opciones de más puertas o habla de una sola. Exacto. Entonces es, can you open a door, please? No, I'm sorry. This is a mistake. Es, can you open the door, please? No tenemos un objeto definido, solamente sabemos que hay una sola puerta. Me quedé pensando y dije, no, está mal. Can you open the door, please? Es una sola. How far is it to the airport? The. Can I have? ¿Puedo tomar una taza de café? Can I have a cup of coffee, please? That's a nice picture. I like it. Can you turn off the radio, please? Why are you sitting on the floor? Terminamos con este quiz. Este es el último examen que vas a agregar a tus evidencias en la libreta. Lo que te voy a pedir es que escribas la oración 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vas a anotarlas en tu libreta y vas a completarlas con los artículos que tú creas, que son los correctos. A, an, or, the. También puede que haya la opción que si no eliges a, an, the, puede que la oración no tenga necesidad de llevar ningún artículo y puedes dejarla en blanco. Es una opción también. Con esto terminaríamos estos ejercicios de esta revisión de la clase. Te recuerdo que como evidencias en Google Classroom vas a cargar Activity 1, actividad 1, actividad 2, actividad 3 y esta parte que dice Quiz 1 y este ejercicio que dice Examen 1. Puedes terminar el video en este momento, puedes pausarlo si gustas para revisar ahorita aquí la pronunciación y dónde tenemos que poner atención para identificar el artículo, pero con esto terminamos la clase. Esta sería la última evidencia y es la cuarta evidencia de los ejercicios que desarrollamos. Vamos a revisar el número 1. Last night I stayed home and watched movie. Identificamos el sonido en la palabra movie. Movie. Es sonido A, es sonido E, es sonido I, O U. Number 2. Mary used to live in a country.
Si el nombre de Mary es el nombre de una persona, voy a utilizar el artículo THE, el artículo da. ¿Está permitido o no está permitido? Probablemente el espacio que está antes de la palabra Mary no se vaya a utilizar, ¿eh? Ese es el tipo de oraciones que tienes que revisar. Mary used to live in country. La oración dice, Mary solía vivir en país. ¿En cuál? Pues en uno o en una de los tantos que hay. Entonces, la respuesta sería, Mary used to live in a country. Last night I stayed home and watched a movie. All right? What are your predictions for the rest of the exercises? ¿Cuáles son tus predicciones para el resto de las oraciones? Thank you very much, class. Muchas gracias, clase. Con esto terminamos de revisar el tema de los artículos. Se complementan con las actividades que van a realizar en plataforma. Les recuerdo que vamos en la semana 3 de trabajo de acuerdo a la dosificación de actividades. Nos vemos el siguiente lunes para retomar el módulo sincrónico. Have an excellent day. Thank you very much.